y ya les indico cuando lo podamos. Bien, muchachos, entonces en cuanto esté la mayoría, voy a tomar la imagen para poder subir a nuestra historia de la clase de NetDojo y pues nos veamos de vez en cuando por ahí. No importa si no se peinaron, no se preocupen. Sin miedo, actívense. Bien, muchachos, gracias. Ya tengo las imágenes, ya pueden desactivar. Esperen. Es que uno se animaron al final. ¿Otra vez, profe? Entonces. Ya. Ok. Va a dar mucho, muchachos. Ya está, ya las tomé, gracias. Pueden desactivarla. Por ahí me preguntan en el chat que si el examen será a cámara prendida. ¿Les han aplicado exámenes de manera diferente? Pregunto. ¿O siempre han aplicado exámenes con cámara prendida? En algunas materias. Como Depende del profe. Sí hemos tenido de las dos. Inglés, por ejemplo. Han hecho con cámara prendida y sin cámara prendida, ¿verdad? Sí. Bueno, en mi caso va a ser, no necesitan la cámara prendida, de hecho ni siquiera necesitamos estar conectados. Ustedes van y hacen su examen en el horario y se acabó. Si tienen alguna duda durante el examen me pueden consultar por medio de Classroom o del mismo modo y los atenderé, pero no hay necesidad de conectarnos en videoconferencia para el examen. ¿Sí aclaramos esa duda? Bien, muchachos, entonces mientras acabamos de ponernos en orden, vamos a aprovechar para registrar la asistencia, la participación en esta primera parte de la sesión. Muchachos, nada más necesito nombre y apellido de los que han participado. José Barrientos. Nancy Vega. Un momento. Diego Camacho. Nancy Vega. Martínez Hernández. Nancy Vega. Ya estás, Nancy. ¿Quién más? José Ramírez. Martínez Hernández. Cervantes Guevara. Ramírez José Luis. Fausto Martínez. Montserrat Salgado. Cervantes Guevara. Si me eran un poquito más fuerte. O Joseph Iván o Cervantes Guevara. Cervantes, tu apellido es Joseph. Ajá. Oh, perdón, Joseph. Cervantes. Fausto Martínez. Martínez Fausto. Martínez. Ok, Fausto Martínez. Enrique López. Evelyn Michelle. Enrique López. Evelyn, ¿cuál es tu apellido? Hernández. Abril Bustos. Evelyn. Bustos, Abril. Alexandra Toledo. Ya se me perdió Alexandra Toledo. ¿Quién me faltó por ahí? Giovanni Santiago. Santiago Giovanni. Rodrigo Hernández. Rodrigo Hernández, ok. Camacho Santiago también. ¿Quién es? Santiago, ¿qué es? ¿Bien alguien me falta, muchachos? ¿Nadie más? Eric Rincón. Eric Rincón. Rincón, Eric. Ok. Vale. Vale, muchachos, gracias. Vamos entonces a continuar. Vamos a ver. Voy a compartir mi presentación. Vamos a seguir trabajando sobre ella.
Y entonces hasta ahorita lo que hicimos fue calcular los coeficientes de rozamiento estático y cinético para este caso. Y vimos que efectivamente, como nos decía el compañero, al final estaba resumiendo esto, que pues veíamos que necesitábamos un poquito más de fuerza para empezar a mover este objeto y de esa manera determinar la fuerza de rozamiento estático que necesitamos para empezar a mover. Pero una vez que se empiezan a mover y para mantenerlos moviéndose necesitamos una menor fuerza y por esa razón el coeficiente de rozamiento estático es menor que el coeficiente de rozamiento cinético. Bueno, esto lo vamos a aplicar en la resolución de problemas de la segunda ley de Newton. Y entonces vamos a revisar este mismo problema, pero con ciertas condiciones que nosotros mismos vamos a definir. Aquí está nuevamente Bu tratando de moviendo su cajita de 2 kilogramos de masa, su cajita de juguetes. Pero ahora, muchachos, quiero que ustedes me digan cómo queremos que la mueva Bu. ¿Queremos que la mueva a una velocidad constante? ¿Queremos que la mueva con una cierta aceleración? ¿Cómo quieren? Díganme ustedes. Con aceleración, porque casi lo hemos visto. Con aceleración, muy bien. Entonces, con una aceleración, cuando le aplico una fuerza, va a provocarle una aceleración. Para hacerlo sencillo, vamos a decir que es una aceleración pequeñita de 1 metro por segundo cuadrado. Y entonces, cuando eso sucede, pues Bu entonces va a tener que aplicar una cierta fuerza a esta caja, que es lo que vamos a tener que determinar. ¿Cuánta fuerza tiene que aplicar Bu a esta cajita para poderla mover con una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado? Sí, sabemos que esta cajita con ¿cómo se llama? Está en contacto con este piso y vamos a suponer que esta caja con este piso tienen un determinado coeficiente de rozamiento. Como va a ser, ya estando en movimiento, va a tener un coeficiente de rozamiento cinético de, no sé, vamos a ponerle así, de 0.5. Profe. Sí. Entonces, cuando ya se está moviendo es cinético y cuando apenas se va a mover es estático. Así es, cuando apenas ahí empieza a moverse, consideramos que es estático. Cuando ya se está moviendo, ahí consideramos que es cinético. Igual la fuerza. Entonces, muchachos, ¿qué pasa con estas? ¿Qué fuerzas me faltan ahí dibujar sobre este cuerpo? Maestro, una El pregunta. peso y Normal. La normal. Y el peso. Ok, se me perdió por ahí. Maestro, una pregunta. ¿puede repetir lo que dijo que cuando se empieza a mover, que era cómo? Cuando se empiezan a mover, consideramos que ahí hay una fuerza estática. Este es el punto donde hay un movimiento inminente del cuerpo, ahí hay una fuerza estática. Pero cuando ya se están moviendo, lo que hay es una fuerza de rozamiento cinética. Y en este caso, si está moviéndose acelerado a 1 metro por segundo, ya se está moviendo con respecto al piso. Entonces, ahí hay una fuerza de rozamiento cinética y por eso también hay un coeficiente de rozamiento cinético, que es el que pusimos aquí. Ah, ok, gracias. Entonces me decían que está la fuerza normal, la fuerza del peso, el peso de esta caja, la fuerza normal. ¿Cuál otra fuerza me hace falta ahí, muchachos? La fuerza que se opone a la fuerza que le está aplicando. La fuerza de rozamiento estática, ¿no? La que se opone, que es la fuerza, precisamente llamamos de rozamiento. Y esta fuerza de rozamiento siempre se va a manifestar exactamente aquí, en el punto donde están en contacto. La puedo dibujar aquí, o la puedo dibujar aquí en medio, o la puedo dibujar aquí atrás, es lo mismo, porque tienen el mismo punto de aplicación, es la misma dirección. Entonces la pongo aquí. Y esta, como ya está en movimiento, voy a llamar que esta es una fuerza de rozamiento cinética. Ya está. Y pues son todas las que hay. Todo esto se tiene que cumplir. Aquí está la fuerza normal. Y entonces, como en todos los casos anteriores, yo voy a poder resolver esto. Si hago en primera instancia, pues trazar un diagrama de cuerpo libre con todas las fuerzas que están aplicadas sobre esta cajita en este caso. Entonces, si ahí trazo, por un lado, la fuerza que está aplicando Bu, que coincide con la dirección horizontal con el eje X.
Por otro lado, trazo la fuerza del peso que coincide con la vertical hacia abajo, que es el peso. Y luego trazo la fuerza normal, que es contraria a ese peso y es vertical hacia arriba. ¿Cuál me falta, muchachos? La fuerza de La rozamiento. fuerza Fuerza de cinética, ¿no? rozamiento. Rozamiento, ¿hacia dónde la dibujo? Al lado contrario. Al lado contrario del... Ajá, hacia la izquierda, contraria a la fuerza que estoy Hacia la aplicando. izquierda. Ahí está la fuerza de rozamiento estático. Y bueno, voy a recordar que, aunque no es una fuerza, me sirve indicar que voy a lograr que aquí haya una aceleración en esta dirección de 1 metro por segundo cuadrado. Y ahora sí, muchachos, necesito determinar esta fuerza. Esta es mi incógnita. Eso es lo que necesito determinar. ¿Cómo hago? ¿Qué hago para poder determinar esta fuerza? Maestro, Sí. me revolvió un poco, es que dijo que según era cinético, pero ahí en el diagrama de flujo puso estática. Ah, porque me equivoqué. Digo, perdón, es cuestión de mi dislexia. Era cinética, ¿no? Era cinética, sí. Gracias por la Que observación. ya me había confundido. Profe, entonces podemos decir que siempre que encontremos una aceleración va a ser cinético. Siendo en velocidad constante sin aceleración va a ser estático. Sí, siempre que esté en movimiento, ya sea que esté a velocidad constante o con una cierta aceleración, siempre va a ser cinético. Cuando hablamos de reposo todavía o de movimiento inminente, ahí es estático. Pero entonces no lo tienen que indicar el problema. Bueno, se tiene que indicar, ¿verdad? Porque si no, no hay otra forma de saberlo. Así es, deben indicarte eso. O tú lo debes lo debes de deducir, ¿no? Si te habla de que hay una aceleración, a lo mejor no te menciona la velocidad, pero te menciona una aceleración. Si hay una aceleración, hay movimiento. Y si hay movimiento, entonces estamos hablando de algo cinético. Ya. Si te Entonces, dice que ya entendí. Si te dice que es velocidad cero o no hay aceleración, estamos hablando de algo estático. Entonces identificas que eso lo relacionas con una fuerza estática y con un coeficiente de rozamiento estático. ¿Vale? Sí, maestro, gracias. Bien. Entonces, muchachos, decíamos que teníamos que encontrar esta fuerza F. Esta fuerza F coincide con el eje X. Entonces, ¿cómo puedo hacer para encontrar esta fuerza? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero hacer el diagrama y después aplicar la ley en X, ¿no? X, es en X. Ajá, aplico la segunda ley. Ya hicimos el diagrama. Entonces ahora voy a aplicar la segunda ley de Newton en X, porque ahí está precisamente lo que yo estoy buscando. Y entonces si me acuerdo de que me dice la segunda ley de Newton, que la suma de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Y en este caso la aceleración en X sí la conozco porque es lo que quiero lograr, que se mueva a 1 metro por segundo. Entonces voy a poner aquí el dato. La aceleración en X va a ser en este caso igual a 1 metro por segundo cuadrado. Y entonces si sumo estas fuerzas, muchachos, ¿cuáles son las fuerzas que voy a sumar? En lugar de suma de fuerzas en X, ¿qué pongo? Vamos al diagrama de cuerpo libre. ¿Qué tengo que sumar? ¿Cuál y cuál fuerza? La fuerza que aplica Bu y la fuerza de rozamiento. Así es, la fuerza que aplica Bu, que es F, y la fuerza de rozamiento que está al contrario, la voy a poner negativa porque va en la dirección negativa del eje X, y esta es la FK. Y ya no hay más, y entonces su suma debe ser igual al producto de la masa por la aceleración. Bueno, de una vez voy a poner la masa. Este cuerpo, esta cajita tiene una masa de 2 kilogramos, entonces voy a sustituir de una vez su valor aquí. 2 kilogramos, que es la masa, por la aceleración que vamos a lograr, que va a ser de 1 metro por segundo cuadrado. Y entonces tenemos que la fuerza que aplica Bu menos la fuerza de rozamiento que todavía no conozco, debe ser igual a 2 por 1, 2 newtons. Y como mi interés es determinar la fuerza F, la que aplica Bu, lo tengo que despejar. ¿A qué será igual esta fuerza F?
A 2 newtons, 2 newtons. 2 más la newtons fuerza más de la fuerza de rozamiento. Muy bien, gracias. 2 newtons más la fuerza de rozamiento. Si la despejo de ahí, va a pasar acá sumando, más la fuerza de rozamiento cinético. Pero la fuerza de rozamiento cinético no la conozco. ¿Cómo la puedo determinar? Sería ahora aplicando la segunda ley en Y, ¿no? Sí, tengo que llegar ahí. Antes de eso, ¿cómo determino la fuerza de rozamiento cinético? ¿A qué es igual FK? El coeficiente de rozamiento cinético por la fuerza normal. Y ahí Será es donde 0.5. que tener fuerza es muy normal, ¿no? Si necesito la fuerza cinética, tener fuerza es muy normal. Como es cinética, pues es el coeficiente de rozamiento cinético por la fuerza normal. Y cuando hago esto, veo que para obtener esta fuerza FK que necesito acá, la fuerza de rozamiento cinético, necesito el coeficiente de rozamiento cinético, que sí lo tengo, que está aquí, pero necesito también la fuerza normal, que todavía no he calculado. Entonces sí vamos a lo que nos decía Nancy. La fuerza normal es igual al peso, ¿no? En este caso sí, pero pudiera ser diferente. Entonces, para no podemos generalizar. Entonces tenemos que hacer el proceso. Si yo necesito calcular la fuerza normal, como veo que está aquí en el eje Y, pues tengo que aplicar la segunda ley de Newton en Y para encontrar esa fuerza normal. Le digo, no siempre es igual al peso, ¿eh? Ahí sí hay que tener cuidado. Lo vamos a ver en el siguiente ejercicio, si es que nos da tiempo. La segunda ley de Newton me dice que es la suma de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Y aquí la pregunta que me debo de hacer, ¿cuánto vale la aceleración en Y? Es decir, esta cajita que está sobre el piso. 0. ¿Hacia arriba? Vale ¿Hacia 0. abajo? No, ¿verdad? Y entonces, de ahí, de una vez puedo decir que la aceleración en Y debe ser igual a 0. Ahora sí, muchachos, ¿cuáles son las fuerzas que tengo en Y? El peso Fuerza y la fuerza normal. normal. La normal y el peso. Y el peso. El peso, la normal es positivo y el peso es negativo, porque va hacia abajo, y entonces eso es igual a la masa por 0. Y al hacer eso, pues esto se va a hacer 0. Y entonces la normal menos el peso va a ser igual a 0. Y ahora sí, la normal, si lo despejo de aquí, va a ser igual al peso. Igual que hace rato, es el producto de la masa por la gravedad. Entonces la normal van a ser los 2 kilogramos de masa que tiene esta caja por 9.8 metros por segundo, que es la constante de la aceleración de la gravedad para este caso. Y entonces tengo que la fuerza normal es, igual que hace rato, 19.6 newtons. Y ahora sí, como ya tengo la fuerza normal, ya puedo calcular, ya tengo mu K y ya tengo la fuerza normal, ya puedo calcular la fuerza de rozamiento cinético, que va a ser igual a 0.5 por esta fuerza normal de 19.6 newtons. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 9.8. 9.8. 9.8. Gracias, 9.8 Newton. Y entonces, si necesito determinar la fuerza que aplica Bu, solamente sustituyo eso en esta ecuación. Va a ser 2 newtons más la fuerza de rozamiento cinético, que son 9.8 newtons. Y entonces esta fuerza debe ser 11.8. 11.8 newtons. Newton. Gracias. Ya está. ¿Qué me dice este resultado, muchachos? Pues me dice que para que Bu logre que esa cajita de 2 kilogramos sobre su piso se mueva con una aceleración de 1 metro por segundo, necesita aplicarle una fuerza de 11.8 newtons. Y con eso lo consigue. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profesor. No, profe. ¿No? Bien, vamos a hacer un supuesto así rápidamente aquí, antes de pasar a lo siguiente.
¿Qué pasaría, muchachos, en este mismo caso si en vez de que tuviéramos una aceleración, o sea, si quisiéramos lograr una aceleración de 1 metro por segundo, quisiéramos lograr que lo mueva a una velocidad constante? No con una aceleración, sino una velocidad constante. Que sí lo moviera, pero que sea una velocidad constante. En este caso, ¿cuánto valdría la aceleración? 0. Pero, ¿Y cuánto creen que valdría esta fuerza, en este caso, cuando la aceleración sería 0? ¿Sería mayor o menor la fuerza que necesitaríamos? Menor. ¿No? Menor, dijeron por ahí, sí. igual. Igual, dice por ahí alguien más. ¿Alguien dice otra cosa? Ya dijeron que menor, ya dijeron que igual. ¿Alguien dice otra cosa? ¿No? No, profe. Bueno, vamos a ver. Pues no necesitamos especular, podemos hacer el ejercicio. Si estuvimos nuevamente aquí, la suma de fuerzas en X es la fuerza que aplica Bu menos la fuerza de rozamiento cinético, que es la que es contraria a ese movimiento que produce esta fuerza, es igual a la masa por la aceleración, pero ahora la aceleración va a ser 0. Y entonces aquí se va a hacer 0. Y entonces esta fuerza ahora va a ser igual a la fuerza de rozamiento cinético. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento cinético? Pues lo demás es igual. Necesitaríamos encontrar la fuerza normal que ya hicimos de este lado derecho. Multiplicar por 0.5, que es el coeficiente de rozamiento cinético. Y entonces encontraríamos que esta fuerza que necesita aplicar Bu, si solamente lo quiere mover a velocidad constante, debe de ser ahora de 9.8 newtons, que es el valor de la fuerza de rozamiento cinético. ¿Sí vemos la diferencia, muchachos? De este con este. Sí, profe. Sí, profe. Estos 2 newtons. Estos 9.8 newtons nos sirven para vencer la fuerza de rozamiento. Y estos 2 newtons nos sirven para acelerar la caja a razón de 1 metro por segundo. En este caso, como no necesitamos acelerarla, lo único que hacemos es vencer la fuerza de rozamiento y solamente necesitamos aplicar una fuerza igual a la fuerza de rozamiento. Eso es como pudiéramos interpretar estos resultados en palabras cristianas. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. Ninguna, profesor. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Vale. Entonces, este era el caso, el ejercicio más sencillo que habíamos hecho desde la vez pasada cuando no considerábamos el rozamiento. Vamos a hacer otro ejercicio, esperemos que nos dé tiempo terminarlo. Nuevamente la misma situación, muchachos. Tenemos aquí a Bu que ahora no quiere empujar su cajita porque ahora quiere que Azuleta le ayude y con su arnés que tiene colocado en la cintura, pues mueva su cajita, la arrastre sobre el suelo. Pero como ella está volando, pues no puede aplicar una fuerza horizontal, sino que aplica una fuerza con una cierta inclinación con respecto a horizontal, vamos a suponer de 30 grados. Y entonces cuando le aplica esa fuerza, pues ella logra que la cajita se desplace, se arrastre sobre el piso del cuarto de Bu y se mueva en una cierta condición. Aquí la pregunta que les haría a ustedes, ¿cómo queremos que la mueva? Que la mueva a velocidad constante, que la mueva con una cierta aceleración, o solamente que empiece a moverla, que logre que empiece a moverla. ¿Cómo queremos hacer esto? Con una aceleración. Con una aceleración. Con una aceleración, bien. Vamos a decir que pues está muy potente esta azuleta y entonces con la fuerza que le aplica va a lograr una aceleración, por ejemplo, de 2 metros por segundo. Nuevamente se trata de la misma caja de juguetes de 2 kilogramos que va a mover esta azuleta por medio de su arnés aplicándole esa fuerza.
Y pues lo que nos interesa determinar es cuánto vale esta fuerza que aplica Zuleta para poder mover esta caja. Muchachos, ¿qué fuerzas me hacen falta poner aquí en esta caja que está siendo aplicadas? La del peso. La del peso Y la fuerza normal. La fuerza de rozamiento. Muy bien, las tres. La del peso, que es vertical hacia abajo, la fuerza normal, que es la de reacción a ese peso, vertical hacia arriba, y la fuerza de rozamiento. ¿Cómo dibujo la fuerza de rozamiento? ¿Hacia dónde? Del lado contrario de la fuerza. Lado contrario. Ajá. Del lado del contrario de la fuerza, pero acuérdense que siempre En la dirección de X. En la dirección de X. Negativo X. Pero siempre a lo largo de las superficies que están en contacto. No porque la fuerza esté inclinada voy a poner la fuerza de rozamiento inclinada, sino que es en la dirección en que están las superficies en contacto, aquí va a ser la fuerza de rozamiento. Y como ya está moviéndose a 2 metros por segundo, considero que esto es una fuerza de rozamiento cinético. Me hace falta, desde luego, poner aquí un valor para el coeficiente de rozamiento cinético. Y como estoy trabajando las mismas superficies, hace rato le di al estático un valor de 0.5 y como sé que el cinético es menor, pues voy a decir que este es de 0.4, ¿no? Porque estoy considerando que son las mismas, la misma caja y es el mismo piso, solamente para respetar eso. Y entonces ahora sí, ¿qué sigue? ¿Cómo procedo, muchachos, para resolver? Ya tengo mis fuerzas aquí planteadas, ¿qué sigue? El diagrama de cuerpo libre. Diagrama de fuerzas. Diagrama de fuerzas, el diagrama de cuerpo libre, dibujo ahí mi sistema cartesiano y dibujo en él todas mis fuerzas que están presentes aquí. Por un lado está la fuerza aquí que aplica Zuleta con una inclinación de 30 grados. Más o menos sería esa. Aquí hay 30 grados. Esta es la fuerza F que aplica Zuleta. Y tendríamos el peso que es vertical hacia abajo. Y tendríamos la fuerza normal que es vertical hacia arriba. Y tendríamos la fuerza de rozamiento cinético, que en este caso es sobre el eje X, pero en sentido negativo, aquí. La fuerza de rozamiento cinético. Basta. Entonces ya estamos, muchachos, y vamos a recordar que cuando tenemos este tipo de fuerzas con una cierta inclinación, pues lo primero que tenemos que hacer antes de proceder ¿a qué? ¿Qué me dijiste por ahí? Dijo que las teníamos que descomponer. Ajá, muy bien, gracias. Sí, efectivamente tenemos que encontrar las componentes de esta fuerza y recordamos que eso lo hacemos proyectando este vector hacia los dos ejes, hacia el eje X y hacia el eje Y. Y entonces podríamos fácilmente visualizar cuáles son esas componentes. Entonces aquí tendríamos una componente de esa fuerza en el eje X. Como es parte de esa fuerza, voy a decir que es esa fuerza, pero su componente en el eje X. Y acá tendríamos otra parte de esa fuerza, una componente en el eje Y, que vamos a llamar precisamente una fuerza en el eje Y. Y ahora sí, ya estamos listos para continuar, porque para poder aplicar la segunda ley de Newton necesitamos que todas las fuerzas estén en X o estén en Y. No podemos trabajar con esas fuerzas inclinadas. Bien, entonces, muchachos, ¿qué sigue? Seguiría después las tendríamos que descomponer, ¿no? Ajá, ya están aquí descompuestas. Ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton, ¿no? Aplicar la segunda ley de Vamos a Newton. aplicar segunda ley de Newton. Vemos que F está tanto en X como en Y. Entonces, pues no sabemos en cuál. De hecho, tendremos que aplicar las dos. Vamos a hacer que la suma de fuerzas en X, primero en X. La suma de fuerzas en X debe ser igual a la masa por la aceleración en X. Y en X sí tengo una aceleración. Esta que tengo aquí es en X porque está sobre el eje horizontal. Conozco entonces que esta aceleración en X es de 2 metros por segundo cuadrado. Ahora sí, muchachos, dígame, ¿cuál es la suma de fuerzas en X? ¿Qué fuerzas coloco aquí? Fx menos fuerza de rozamiento. Gracias. Fx menos la fuerza de rozamiento cinético. La FK. Y esto va a ser igual a la masa de esta cajita de 2 kilogramos
por la aceleración, que son estos 2 metros por segundo cuadrado. Y no conozco cuánto vale Fx. Sé que es una componente de esta F y como tal puedo expresarla en función de esta F, muchachos. ¿Cuánto vale Fx en función de esta F? Es decir, ¿cómo escribo esta componente Fx? ¿A qué es igual esta componente Fx? En coseno de F por 30. coseno de 30. Muy bien, esta fuerza, Coseno de 30 grados. Da 0.86. Bien, ahorita la ponemos. Ahorita para ver de dónde sale 0 menos esta fuerza de rozamiento que todavía no conozco, que es Fk. Y esto va a ser igual a 2 por 2, me da 4 newtons. 4 kilogramos metros por segundo cuadrado, 4 newtons. Y me dijeron por ahí que este coseno de 30 es de 0.866 y sustituyo ese valor. En lugar del coseno de 30 tengo que 0.866 veces esta fuerza menos la fuerza de rozamiento debe de ser igual a 4 newtons. Pero resulta que no conozco ni esta fuerza de rozamiento, entonces ya no puedo seguir resolviendo. Tengo ahí una ecuación con dos incógnitas que no puedo resolver por sí mismo. Entonces, pues voy a ver qué puedo hacer. Pues por principio necesitaría saber cuánto vale esta fuerza de rozamiento, ¿no? Esta Fk. ¿Cuánto vale esta Fk? ¿Cómo la puedo encontrar? ¿A qué será igual Fk? Aplicando la segunda ley en el eje Y. Vamos a llegar ahí, pero antes de eso, ¿a qué será igual la fuerza de rozamiento estática? El coeficiente coeficiente. por la fuerza natural. Recuerden que es muy normal, es decir, el coeficiente de rozamiento, en este caso estático, por la fuerza normal. Ese coeficiente de rozamiento estático sí lo conozco, tengo este dato aquí. Ya está. Sería La fuerza 0.4. normal, ahora sí, como me decían, para encontrar la fuerza normal necesito aplicar la segunda ley de Newton, ¿no? Pero ahora en el eje Y. Entonces necesito esta fuerza normal y veo que la fuerza normal, de acuerdo con mi diagrama de cuerpo libre que está acá, esta fuerza normal está en el eje Y. Entonces para encontrar su valor necesito pues resolver esto, aplicar la segunda ley de Newton en Y. Y cuando hago eso, debo recordar que es la suma de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Muchachos, ¿cuánto vale la aceleración en Y? Este cuerpo se mueve hacia 0. 0. 0, muy bien, gracias. Entonces, con esa consideración, ¿cuáles son las fuerzas que tengo en Y del diagrama de cuerpo libre? El peso y... El peso y la fuerza normal. Ajá. La componente en Y. Hay tres. La componente en Y, la fuerza normal, está luego la componente en Y, que también está positiva hacia arriba, y además está el peso, que es negativo y está hacia abajo. Entonces, si sumo los tres, eso debe ser igual a la masa por esta aceleración de 0. Pues esto va a ser igual a 0. Ahora, la fuerza normal, pues no la conozco. Pero la fuerza, la componente en Y de esta fuerza la puedo expresar en función de la fuerza F. ¿Cuánto vale? Igual que El hicimos seno acá. de El 30. seno de 30. Ajá, F por el seno de 30. Muy bien, gracias. Y menos el peso deben de ser igual a 0. Entonces la normal, que no la conozco, de hecho la quiero encontrar, va a ser igual, bueno, más, este seno de 30 es de 0.5, si no mal me acuerdo, Sí, 0.5. multiplicado por esta F, menos el peso. Pero el peso, muchachos, ¿se acuerdan que es el producto de la masa por la gravedad? Y debe ser igual a 0. Bueno, lo que me interesa es determinar esta fuerza normal. Si yo lo despejo, va a ser igual a, paso para acá este peso, esta masa por la gravedad, me queda positiva, es el peso. Y este más 0.5 F me queda restando menos 0.5 F. Y entonces si calculamos este peso, que sí lo podemos hacer porque conocemos la masa y conocemos la aceleración de la gravedad, es de 2 kilogramos la masa por 9.8 metros por segundo cuadrado menos 0.5 F.
La fuerza normal entonces va a ser de 19. 19.1. Listo. Menos 0.5. 19.1. 19.6 menos 0.5F. Entonces ya no puedo seguir avanzando aquí tampoco, muchachos, porque ya encontré esta fuerza normal. Lo que seguiría es que yo tendría que sustituir este valor, todo este valor, en lugar de esto, aquí. Lo vamos a dejar para la siguiente sesión, ya nos va a dar tiempo. Y entonces con esto puedo encontrar el valor de FK y después ya podré sustituir este valor de FK aquí para poder encontrar el valor de F. Pero eso es otra historia, muchachos. Dejen sus participaciones en el chat, muchachos, por favor. Nos veremos en la siguiente sesión para seguir resolviendo este problema. Y pues gracias por su asistencia, por su participación, por su entusiasmo. Nos vemos en la siguiente. Que tengan un excelente fin de semana, muchachos. Cuídense mucho. Muchas gracias, profe. Igualmente, profe. Gracias. Hasta Profesor, luego. igualmente. Nos vemos, profe. Gracias. Hasta luego, profesor.